Sí, nada más para verificar si me escuchan. Sí se escucha, Sí, ok, sí. perfecto. Muchas gracias. Sí, efectivamente vamos a tener este conversatorio que se llama Entre cenotes y ciudades hacia un futuro hídrico sostenible en la península de Yucatán. Y bueno, originalmente en el conversatorio íbamos a estar la doctora Flor López de la UNAM, el antropólogo Sergio Grosgia, que nos iba a platicar precisamente su experiencia desde los cenotes y su servidora. Pero bueno, por una cuestión de agenda, el antropólogo Sergio se disculpa y nos vamos a quedar la doctora Flor y yo pues abordar esta temática que tiene que ver precisamente con la problemática que ya empezaron ahorita a poner sobre la mesa, ¿no? Las ponencias previas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotras? Nosotras ya hemos definido como temáticas muy precisas que están en función desde nuestra experiencia, desde la investigación, y es lo que vamos a discutir acá. Entonces, bueno, me voy a permitir presentar a la doctora Flor López. La doctora Flor López, ella es geógrafa por parte de la UNAM. Tiene precisamente ahorita a cargo un proyecto que tiene que ver el tema del agua con la metropolización. Es un proyecto PAPIT financiado también por la UNAM. Y bueno, ella ahorita ya está trabajando aquí en Yucatán. Es una unidad que se trasladó del centro del país a Yucatán y precisamente uno de los temas centrales de su área de interés es el tema del agua. Así que bienvenida, doctora Flor. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y bueno, me voy a presentar brevemente. Yo, como ya dijeron, soy profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán en la Facultad de Arquitectura y desde el 2013 vengo trabajando específicamente el tema jurídico de la expansión urbana de la ciudad. Y recientemente, pues estoy incorporando este fenómeno que tiene que ver con la verticalización de la vivienda, un fenómeno, pues, verdaderamente significativo para nuestra ciudad y que ya les explicaré más a detalle, pero que está directamente relacionado también con la gestión del agua, ¿sí? Entonces, para empezar, bueno, ¿cómo nos coordinamos la doctora Flor y yo? Decidimos poner sobre la mesa, cada una va a empezar exponiendo sus puntos de vista, cuáles son los temas centrales que considera importantes para abordar desde esta temática que tiene que ver entre cenotes y ciudades, ¿no? El futuro hídrico sostenible, vamos a discutir el tema de la sostenibilidad y ya una vez que cada una haya definido sus temas, pues empezaremos como a encontrar los puntos de encuentro, de divergencia y sobre todo pues hacernos la pregunta que ya ahorita muy bien, varias de las preguntas de la doctora que nos precedió pues decía, bueno, cuáles son los obstáculos, hacia dónde vamos, qué es frenando y qué más evidencias necesitamos para actuar, ¿sí? Entonces, empezando con la doctora Flor López nos va a explicar sobre una temática muy importante que tiene que ver con la turistificación de los cenotes. Creo que ahorita ya vimos un panorama muy, muy amplio de lo que significan para nuestro sistema hídrico, de cómo tardíamente han sido incorporados a un análisis jurídico y a formar parte de una estructura en donde se deben de considerar los cenotes como parte de este sistema. Pero ahorita creo que hay un ingrediente, ¿no? El tema del turismo en los cenotes y que es un fenómeno muy reciente, ¿no? Que va acompañado de varias variables y que también lo vamos a ver cómo este fenómeno se refleja en el fenómeno de la vivienda vertical, ¿sí? Entonces, pues adelante, doctora Flor. Sí, gracias, doctora. Bueno, pues ya todo el mundo conocemos los cenotes, ¿no? Todo el mundo tenemos una visión de los cenotes, una visión diferente desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, al menos en la literatura se destacan cuatro puntos o cuatro valores que tienen estos cenotes. Uno son los físicos, que vendrían siendo las formaciones hasta estéticas que le llaman, ¿no? Los sociales,
que pues vienen siendo parte fundamental, son la fuente fundamental del abastecimiento de agua. La salud, ¿no? Hay también mucha literatura que habla de que el agua que hay en los cenotes es mucho más potable que la que hay en las fuentes convencionales. Entonces, pues por sus características geológicas, tienen un amplio tamizaje de residuos sólidos y hasta microsustancias. Y bueno, pues los económicos generan ingresos desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista agrícola también ya se han convertido en las alternativas cuando hay sequías. Entonces, estos valores, estos cuatro valores, pues nos están dando la pauta para reconocer que es un sistema que debe de ser protegido. Sin embargo, como ya nos antecedieron las dos cátedras anteriores, ¿verdad? De la doctora Evelia y de Alejandro Tapia, muchas gracias por eso. Pues estamos viendo que la situación no se está tomando en cuenta. Como decía la doctora Fernández, pues ¿qué tanta evidencia necesitamos? Estamos viendo que los cenotes se contaminan, se venden, se rellenan, se usan como recipientes de aguas residuales y hasta se modifican. Esto tiene que ver, o estos puntos tienen que ver con la turistificación. Todo ello lo hace la turistificación, entendiéndose esta como la transformación de los lugares de manera que se acomoda esa transformación para la atracción turística. Entonces, ¿qué pasa con esa transformación? Pues se cambia la fisonomía. Se cambia lo que decía los valores físicos en primer lugar, en segundo lugar, pues los niveles de agua, la calidad de agua para servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, cuando no hay ningún tipo de infraestructura turística en el cenote, ¿no? Ahorita me voy a enfocar un poco más si nos paramos dentro del cenote. Entonces, estas transformaciones están favoreciendo o priorizando al visitante encima de la calidad ambiental y encima de la calidad de los habitantes locales. Entonces, estamos viendo que al menos hay dos vectores de afectación, ¿no? Uno es el número excesivo de visitantes y otra es las modificaciones físicas, biológicas, químicas, ¿no? Y tenemos un autor que ha manejado mucho este tema, como es el doctor Fernando Iñar, y él habla de la carga que tiene el sistema, o que puede soportar el sistema de cenotes. Entonces, hay una cosa muy interesante que él dice, que en sí no es tanto la transformación, sino el mal manejo, ¿no? Y es un poco lo que hablaba la doctora Evelia, la gestión, que es una pregunta que espero responder más adelante. Entonces, ¿existe la gestión de cenotes al ver tanta evidencia de contaminación? Cuando los han ya tratado como playas interiores, ¿no? Esto como una necesidad del traspaso del turismo playero del litoral a un turismo por la llegada del sargazo, se buscaron esta alternativa del cenote. Entonces, bueno, pues estamos viendo después de la pandemia, o durante la pandemia fue como que un respiro de los cenotes y de repente llegó una segunda oleada de visitantes y estamos viendo una conversión que ha sido acelerada y repentina del uso y consumo del cenote, ¿no? Teníamos una actividad agrícola ganadera, ahora que pasó a la recreación y al turismo, pero no planeado. Yo no sé si por esa aceleramiento, esa forma de trasladarse a lo repentino, pues estamos teniendo estos efectos mucho más, bueno, mi palabra es depredadores, ¿no? De forma intensa. Entonces, bueno, al respecto, pues se habla mucho del turismo sustentable, de actividades con responsabilidad social, pero en realidad, ¿hasta qué punto están siendo responsables, ¿no? Y pues, desgraciadamente, esa responsabilidad social, pues la estamos viendo ya dentro de algunos programas de gestión del agua, ¿no? O sea, sí vamos a dejarte estar siempre y cuando haya un manejo de pago de servicios ambientales. Pero no hay un monitoreo, insisto, dentro de esta planeación y gestión, no hay un monitoreo
de cómo están llevándose a cabo esas responsabilidades que estamos viendo que están incrementando la turistificación, la transformación, la contaminación, el relleno, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos o cómo se hace esa correlación del número de visitantes y de verdad que vayan a hacer sus afectaciones? Es una pregunta muy recurrente entre los que manejan los cenotes, ¿no? Sobre todo, pues, las comunidades rurales que han visto en sí una fuente de ingresos, lo cual no está mal, es una alternativa de emergencia para estas localidades. Y sin embargo, ellos se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a decir que yo tengo un impacto al, pues también detonar la turistificación? Y bueno, el doctor Enseñat se ha encargado de hacer índices al respecto, junto con la doctora Flora Ercegan, ha hecho análisis de calidad del agua. Y un índice puede ser la capacidad de carga y es cuántas personas pueden estar en el cenote y cuántos índices de coliformes fecales superan la norma. Entonces, ese es un índice pues muy importante que sabemos que pues están acabando con la salud ambiental de los cenotes. Entonces, bueno, estas son muchas evidencias, ¿no? Es la turistificación hacia dónde nos está llevando. También el doctor Enseñat ha dicho, ha habido grandes esfuerzos al respecto. El turismo, como en todas las actividades económicas, es tan bueno, pero también es tan malo. Entonces, ¿a dónde nos puede llevar esta turistificación? Bueno, ahorita tenemos una respuesta, ¿no? A cómo estamos ahorita. Y entonces, bueno, la pregunta la voy a correlacionar a esto de si se gestionan los cenotes o no, ¿no? Y ahorita nos decían una serie de reglamentos, decretos, normas, ¿no? Que a mi juicio, pues son hasta, hay una saturación. ¿Qué está pasando entonces, no? ¿Qué es lo que no está funcionando al respecto? Y una pregunta que me hacía yo es por qué no la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, como es la COFEPRIS, que se encarga de monitorear la contaminación de las playas y decirnos a esa playa no se va porque está altamente contaminada, ¿por qué no hacerlo con los cenotes, ¿no? Es una forma de controlar esa capacidad de carga, es una forma de controlar y de disminuir también la afectación que tiene en este caso el turismo. Entonces, bueno, si la COFEPRIS se encarga de proteger a la población contra riesgos a la salud, como son los coliformes fecales, el índice máximo biológico, por ayer hablaban de presencia de otras sustancias, nitritos, fósforo, etcétera, y también se encarga de vigilar y fomentar el aspecto sanitario. Entonces, bueno, una respuesta a esta turistificación, ¿no? ¿Cómo acabarla? ¿Cómo mitigarla? ¿Cómo disminuirla? Si tanto está afectando a la salud ambiental de los cenotes, pues han dicho, ¿no? Pueden concientizar a través de información gráfica como carteles, fotos o cédulas. Sin embargo, pues esto no ha sido funcional, porque también aparte de estas modificaciones físicas, hasta un elevador identificado en algún cenote, estas modificaciones físicas afectan al cenote, ¿no? Como ya comentaba, es en calidad del agua, en cantidad, pero también la luz, ¿no? El antropólogo que iba a estar con nosotros, que desafortunadamente no pudo acompañarnos, nos comentaba que hay modificaciones de cortar muros o paredes del cenote para hacerlos más atractivos o más funcionales turísticamente, pero que están afectando a la fauna in situ, ¿no? Entonces, esa fauna in situ sirve mucho para depurar muchas de estas sustancias pues biológicas, ¿no? Que pueden deshacer de alguna manera esa fauna, la flora, etc. Entonces, bueno, ¿cómo concientizar si cuando nosotros hacemos una visita a los cenotes vemos que la población, los turistas están poniéndose capas y capas de bloqueador? No hay un control a la entrada de los cenotes que nos digan, te debes de lavar el bloqueador. ¿A dónde se va? Cuando uno sí se
llega a lavar el bloqueador, ¿a dónde se va esa agua del bloqueador? Si uno se pone a observar lo que existe como de infraestructura en el cenote, pues no hay tal, no hay baños, hay pocas regaderas y gran parte de la contaminación del agua de los cenotes, pues son estos factores, ¿no? Los bloqueadores, las cremas, los coliformes fecales, porque no hay baños, las ropas. Ayer me llamaba la atención lo que decía el doctor Badjori de qué pasa con las infecciones asiáticas, ¿no? Que no somos compatibles con esas infecciones asiáticas porque no hay un control sanitario. Entonces, ¿quién gestiona los cenotes, no? En este caso, pues ya nos están dando toda una serie de el cómo se debe y el qué y quiénes. Y no estamos viendo presencia alguna. ¿Quién está ejecutando todo eso? ¿Cómo se ejecuta? Y no lo estamos viendo, y me atrevo a confirmarlo, pues porque estamos viendo el nivel de contaminación que tienen los cenotes a partir de solamente una actividad. Desde ahí la turistificación, pero si nos salimos del cenote y empezamos a observar que hay restaurantes, hoteles, más allá, porcícolas, entonces, eh, ¿qué no está funcionando? Perfecto. Muchas gracias, doctora Flor. Entonces, si te parece, voy a presentar lo que yo estoy trabajando y luego ya podemos hacer esta especie de diálogo. Que bueno, como bien decía la doctora Flor, bueno, ¿qué sucede en el entorno inmediato y a lo mejor no tan inmediato de los cenotes? Y hay algo muy importante, es que cuando hablamos de agua no podemos hablar de límites, o sea, no hay límites, o sea, sabemos que estamos sobre todo un sistema hídrico de comunicación por debajo del suelo y entonces lo que sucede en algún lado pues va impactando en alguna otra parte, ¿no? Del entorno. Y voy a hacer una cita del ingeniero Rogelio Pérez Monreal, que tuve oportunidad de platicar con él, que también es una persona pues con vasta experiencia en estas cuestiones del agua. Y nos decía, bueno, me dijo algo que me llamó mucho la atención y creo que nos queda muy bien para el tema, ¿no? O sea, no podemos pensar que vamos a tratar el agua desde abajo, ¿no? O sea, ya que ya se convirtió en una descarga y ya está corriendo por el manto freático. O sea, el desafío es qué hacemos antes de que el agua regresa o terminamos de utilizarla, ¿no? Entonces, para esto, bueno, me voy a permitir compartir solamente dos diapositivas. Ustedes me dicen en el momento que ya se esté viendo, ¿ok? Y bueno, uno de los temas principales que ocurren con respecto al agua ya se mencionó previamente, se hablaba del derecho, ¿no? Los derechos fundamentales, derechos humanos que están a nivel universal y en nuestra Constitución están debidamente establecidos y cómo estos derechos humanos, precisamente el derecho al agua, pues es transversal con prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Y aquí simplemente para poner tres cuestiones fundamentales que necesitan del agua para poderse desarrollar, ¿no? Primero, pues el derecho a una alimentación nutritiva, el derecho a un medio ambiente sano y evidentemente el derecho a una vivienda digna. O sea, no podemos pensar ninguno de estos derechos que pueda existir por sí solo si no va vinculado con el tema del derecho al agua. Entonces, por eso hoy más que nunca, cuando hablamos de cuestiones de planeación urbana, tenemos que incorporar la gestión hídrica de la manera más compleja para poder determinar dónde sí y dónde no se puede desarrollar esto que es tema central, que es lo que les voy a explicar ahorita, lo que viene siendo el tema de la vivienda. Y esto nos llevaría a repensar las agendas públicas, las agendas de todas estos organismos que tienen que ver no solo con la gestión del suelo, sino también con la gestión hídrica. El tema de la autonomía municipal, pues es algo que ya también se ha discutido y es algo fundamental porque pues se supone que el municipio es el que es responsable
de los usos que se permiten en su territorio y también es responsable de la infraestructura del agua potable, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que en el caso de Yucatán, el agua potable es un organismo estatal y pues el municipio es el que determina los usos de suelo de su territorio, ¿no? Para esto, uno de los temas centrales que me ha interesado trabajar precisamente por el fenómeno que se está generando de manera muy reciente, porque creo que aquí lo interesante analizar los fenómenos que suceden en el territorio, pero incorporar también la velocidad con la que se están dando y la forma en la que están impactando en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, este es un registro de multifamiliares, vivienda multifamiliar, que se autorizó solamente en 2 meses, en julio, agosto del 2024. Van mezcladas lo que puede ser autorización de uso de suelo o ya lo que es licencia de construcción, que ya está, o sea, ya fue autorizado el uso del suelo, ¿no? Pero aquí lo que me parece importante destacar es la cantidad, ¿no? Que son aproximadamente 23 desarrollos fuera de periférico y 28 al interior, ¿no? El rango que autoriza, o sea, de acuerdo a las licencias de construcción, te establece un rango desde 2 hasta 100 unidades, departamentos, ¿no? De vivienda o de familiar. En este caso significa que cualquiera de estos desarrollos puede tener entre 2 o 50, 60, 70, 80 departamentos, ¿no? Entonces eso no nos permite poder mapear de manera fina qué es lo que se está autorizando hasta que se puede tener el documento con el cual se autorizó, si ya es licencia de construcción, y entonces ahí sí ya podemos identificar cuáles son, ¿no? Entonces, si ven, existen los que tienen un color rojo más oscuro y yo destaco 4 que están en periferia y 4 que están dentro de la ciudad. ¿Esto por qué lo hago? ¿Por qué diferencio? Porque son los que tienen arriba de 80 unidades de departamentos, ¿no? Entonces son estos desarrollos inmobiliarios de gran escala, de gran impacto y que como decía la doctora Flor, algo sucede también afuera de los cenotes. Y bueno, esta zona que es el llamado Triángulo Dorado, ¿no? Por el desarrollo inmobiliario, pues bueno, ahí ya sabemos que toda en esa zona converge a un área muy importante que es el área de Chaltú, ¿no? Entonces, ¿qué considero que es importante al vincular lo que tiene que ver con los usos del suelo, con las autorizaciones, con este fenómeno tan particular y tan reciente para Mérida, que es la verticalización? Pues tiene que ver con el impacto del agua. O sea, cómo se abastecen estos desarrollos inmobiliarios de agua, qué sucede después con la gestión de sus aguas y algo que es también de llamar la atención es la relación con las comunidades que están ya totalmente encapsuladas entre estos desarrollos de propiedad del régimen de condominio. Tenemos comunidades que se han manifestado públicamente de que no tienen suficiente agua o se están quedando sin agua y sin embargo están inmersas entre estos grandes proyectos que demandan no es el agua normal que utilicemos en una vivienda unifamiliar, sino que en un solo espacio se registra la necesidad de mayor demanda y que evidentemente estos proyectos pues vienen con una serie de amenidades en donde el uso de agua es parte de la cuestión recreativa, de la cuestión de confort, ¿no? Entonces, bueno, aquí la discusión es hasta qué momento vamos a poder vincular las agendas de planeación urbana con una agenda hídrica en donde podamos ir monitoreando no solamente el impacto urbano de lo que se autoriza, sino el impacto en el recurso hídrico, no solo en la extracción y en la distribución del agua, sino también en el tratamiento de esa agua y de qué manera está generando problemáticas en los entornos inmediatos, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que en las ponencias que nos antecedieron,
se hablaban de varios ejercicios, de varias propuestas, de varias iniciativas, ¿no? Que ya han demostrado la necesidad de incorporar, de vincular, de establecer pautas jurídicas que puedan trascender para tomar decisiones. Pero también hay otra cuestión importante que tiene que ver con los dineros, o sea, cuánto se necesita, cuánto dinero se necesita para poder incorporar una agenda financiera, una visión financiera para poder resolver este problema, ¿no? Entonces, aquí, si lo queremos ver como cómo podría ser una ruta estratégica, ¿no? Sabemos que para estas cuestiones de alto impacto ya no podemos revertir el daño. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos mitigar? ¿Qué podemos adaptar? O sea, esto ya está hecho, entonces ahora, ¿cómo podemos mitigar o adaptarnos? Y yo creo que hoy en día lo que deberíamos preguntarnos es si verdaderamente mitigar y adaptarnos pueden ser medidas alternativas, pueden ser medidas suficientes para que estos fenómenos sean sostenibles a largo plazo. O sea, es suficiente adaptarnos a estos escenarios de alto consumo de agua, en donde no existe un control entre lo que se consume y lo que se descarga, o ya tendríamos que pasar a otro nivel en donde ya hablamos de evitar, ¿no? Sabemos que hay en otras partes del mundo en donde el uso del agua está restringido. La doctora Flor me platicaba que a lo mejor eso es un tema también para abordar. No solamente se te cobra el agua, sino también se te cobra la descarga, o sea, lo que descargas de agua porque tiene que pasar por un proceso de tratamiento. Y entonces también ya tendríamos que llegar a un nivel de conciencia en donde, bueno, ¿cómo anticipo? O sea, ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Y creo que aquí es donde podríamos abrir la conversación, ya así como que el debate entre la doctora Flor y yo, ¿no? Porque creo que también es importante precisar que estos no son fenómenos ajenos. No podemos pensar que una cosa son los cenotes y otra cosa es la vivienda vertical en la zona norte de la ciudad. Aquí creo que el gran desafío y la gran oportunidad que tenemos es ver que todo es un sistema, que todo está conectado y que si lo quisiéramos ver así como decía el arquitecto Jaime Lerner, como acciones de acupuntura, ¿no? Acupuntura urbana, en donde vamos tomando acciones en un punto para que detone positivamente en el otro. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que es a la inversa, es una acupuntura a la inversa. Se detonan estas partes que están generando pues problemáticas en otros lados y que precisamente podemos estar viendo las consecuencias ya en los cenotes, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí dejaría de compartir y entonces abriría el diálogo con la doctora Flor para que ella pueda pues retroalimentarme y luego hacemos una segunda ronda y ya cerraríamos para preguntas y respuestas si es el caso. Bueno, no sé, doctora, si te parezca, porque en el chat hay unas preguntas, unos comentarios muy interesantes que creo nos sirven de herramienta para esta discusión, ¿no? Por ejemplo, em, la doctora Yameli, ¿no? Nos dice, las iniciativas de modificaciones en Yucatán vienen de los pésimos ejemplos que ha habido en Quintana Roo. Y es verdad, ¿no? Hay veces que adaptamos experiencias, adoptamos, pero no las sabemos adaptar. O están adaptados los ejemplos, ¿no? Entonces, sí, se encargó de hacer transformaciones drásticas de los paisajes kársticos costeros. Entonces es una forma de gestionar. Para nosotros sería una gestión al revés, ¿no? Para nosotros una gestión es controlar, manejar los cenotes de manera que pues no haya este tipo de daños, ¿no? También la doctora Julia Pacheco habla de la falta de protección de las zonas de captación. Es una zona fatal que no se entiende de manera regular. Solo tenemos Custal que se está violando de manera regular. Y bueno, es que todo esto tiene que ver, ¿no? La herramienta que yo veo aquí es
que tiene que ver con esto de la verticalización de la ciudad. No conformes con esta horizontalidad, la verticalización, desde mi punto de vista, no era necesaria en esta ciudad, ¿no? Y no era necesaria por la sobreexplotación del recurso agua, ¿no? Como bien decías, todos estos departamentos no son, nos pueden decir, son veintitantos pisos, pero en cada piso, ¿cuántos departamentos hay? Y no están funcionando de manera adecuada las plantas de tratamiento. ¿Qué estamos observando con esas plantas de tratamiento, no? Por ejemplo, en el fraccionamiento Alta Brisa, donde ya estamos viendo hundimientos al respecto, ¿no? Y luego también otro comentario que le hagan aquí, que esto es el fenómeno de la gentrificación, que lo podemos trasladar, no es un fenómeno propio ya del que se da en los cascos históricos, ¿no? Sino, en este caso de los cenotes, estas infraestructuras que se hacen alrededor, la infraestructura que generan estas edificaciones, como decías, en la ciudad, o sea, los metrajes y la cantidad de albercas, ¿no? En toda la revisión de hemerografía que he hecho, hay una constante de que cada año se incrementa hasta el 30% de construcción de albercas. Entonces, esas albercas tienen también diferente capacidad en metros cúbicos. Parece que entre más al norte, más grandes son las albercas, ¿no? Y más grandes son las propiedades y todo eso genera consumo de agua, ¿no? Y una presión en los recursos. Entonces, insisto, estamos viendo una gestión al revés, ¿no? Estamos viendo que la gestión es autogestionarse. Aquí estamos viendo que cada empresa inmobiliaria tiene un papel fundamental a la hora de la toma de decisiones. Y en el caso de los cenotes, pues también, ¿no? Está habiendo esfuerzos al respecto, tanto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable como de el Comité Técnico de Agua, ¿no? Que están ahorita tratando de regenerar los cenotes, pero también la participación, como ya lo decía Alejandro Tapia hace un rato, ¿no? Hay que valorar la participación comunitaria. También es gestión, pero hasta qué grado les dan derecho de participar en la toma de decisiones, ¿no? O sea, su participación es muy laxa, por decirlo así. Entonces, la democratización también no debe de llegar hasta esto, toma de decisiones, sino como lo que sucede en los cenotes, ¿no? Sí, y fíjate que, bueno, ahorita teníamos un tema pendiente que conversamos antes, ¿no? La cuestión de la metropolización, ¿no? Que, bueno, es un desafío para la parte de la planeación, pero ver también que estas problemáticas que estamos viendo, o sea, no, lo dije al principio, el agua no tiene límites. O sea, no podemos establecer medidas que digas, bueno, este municipio va a hacer esto, va a frenar esto, sino que verdaderamente hay que verlo a nivel territorial. Y mucho se ha hablado de la necesidad de una gestión metropolitana, no solo para lo urbano, sino ahorita ya estamos viendo la problemática de la gestión hídrica, ¿no? Entonces, creo que ahorita, como bien dices, ¿no? Algo que lo vemos muy focalizado en un fenómeno como puede ser la turistificación de los cenotes. Por el otro lado, este fenómeno de verticalización de la ciudad de Mérida, que es un fenómeno verdaderamente importante para estudiar, no solamente por la dimensión urbana, sino yo centrando en el tema de lo que significa darles agua en estos puntos específicos de la ciudad que desequilibran el sistema municipal, regional, ¿no? Entonces, ¿cómo poder integrar agendas, ¿no? ¿Cómo poder tener un liderazgo para no solamente tratar de mitigar y adaptarse y que sigamos con lo mismo? O sea, ¿cuánto nos puede costar un escenario de continuidad? ¿Qué tan sostenible puede ser un escenario de continuidad para los próximos 3, 4, 5 años, ¿no? Y entonces creo que aquí podríamos ya ir cerrando porque creo que ya estamos sobre la hora para dejar sobre la mesa precisamente la necesidad
de vincular herramientas prospectivas que nos permitan trabajar en cruces de variables muy concretas y poder visualizar estas posibilidades, estos escenarios, para precisamente decir, bueno, ¿qué tendríamos que hacer hoy? Y tomando en cuenta todos los antecedentes que ya se tienen de iniciativas, de detección de problemáticas, de cómo va evolucionando la problemática y que hoy lo que nos damos cuenta es que los fenómenos no solamente son más grandes, sino que llevan una velocidad, o sea, son más rápidos. Entonces, la toma de decisiones tiene que ser, pues, tener esa capacidad, ¿no? De no solamente mitigar y adaptarnos para sobrellevar el desafío, sino ya tener esa capacidad anticipatoria y precautoria. Y para ir cerrando, nada más me gustaría poner aquí sobre la mesa el tema de precisamente los principios precautorios de los acuerdos de Escazú, en donde en un tema de justicia ambiental establecen que no necesitamos esperar a que lleguemos a un desastre natural para frenar la actividad que lo ocasiona. Y esto ha servido ahora sí como fundamento en diversas sentencias, ¿no? Que han servido precisamente para frenar actividades en donde se está comprometiendo el agua. El agua y como puse en un inicio, el derecho que tenemos todos a un ambiente sano y saludable, evidentemente el tema de la alimentación y el tema de la vivienda, ¿no? Pues bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Creo que con esto concluiríamos. No sé si quieres decir algo más, Flor. Sí, creo que son 2 minutos los que tenemos. Yo creo que es importante mencionar que no hay una gestión integral, definitivamente. No hay una gestión vertical, no hay una comunicación con el Estado federal, con el estatal y del estatal con el local. Y en el ámbito horizontal tampoco hay una comunicación entre el Consejo de Cuenca, entre Cotasme y entre, por ejemplo, lo que evidencian las comisarías. Entonces, esa falta de comunicación crea vacíos y esos vacíos los han criminalizado, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo ya que hay una tragedia ambiental, hay quienes pelean porque haya un llamado a una emergencia ambiental. O sea, mi pregunta es, ¿qué más tiene que pasar? O sea, ayer hablaba el doctor Radjori, no es nada más que nos den infecciones en la piel o estomacales, sino ya es cáncer. ¿Qué más tiene que pasar, no? Y es eso, es un cáncer de la salud humana, pero también es un cáncer ambiental el que tenemos. Entonces, dentro de estas formas de gestionar, pues hay un desorden, hay un descontrol de los que saben las condiciones, los actores locales son los que tienen conocimiento perfectamente de lo que sucede y también hay una desconexión al respecto. Y por otro lado, lo que nos hablaba la doctora Ebella, que cada estado de la península tiene su propia ley. No hay una homologación de la ley, así las empresas se trasladan a donde no les impongan tantos requerimientos, ¿no? O donde los favorezcan más, como es el caso del estado de Yucatán. Entonces, pues me quedo nada más con la pregunta, ¿no? ¿Qué más tiene que suceder? Claro, claro. Y sobre todo que, bueno, es un tema de salud, es un tema económico. O sea, ¿qué significa las grandes inversiones que hoy en día estamos viendo por una serie de condiciones que tenemos en el territorio? Pues se pueden ver precisamente comprometidas por una cuestión tan básica como estamos Ujú. diciendo que es para nosotros la cuestión del agua, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí concluiríamos y quedo pendiente aquí de las indicaciones de nuestros anfitriones. Y tenemos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas que quieran dar Ah, los participantes correcto. en el chat. Ya pueden alzar la mano, prender el micrófono o ponerlo en el chat, como gusten. Ok, pues entonces estamos pendientes del chat o si alguien quiere levantar la mano para hacer algún comentario, opinar algo.
También algo en lo que alguien se anima, que también lo están mencionando en el chat, lo que está ocurriendo en la reserva del Gustal. Es una de Ah, claro. nuestras fuentes principales por decirlo así, de producción de agua. Y ahorita se está viendo depredada también por la avaricia inmobiliaria, ¿no? Han encontrado conexiones eléctricas clandestinas bueno, aquí en los comentarios también se dice, ¿no? Hay que resguardar las reservas, ¿no? Pero es que es parte de todo este desorden que hay al respecto y de actuaciones individuales, ¿no? Claro, y yo creo que aquí el gran desafío es pensar que cómo obtener beneficios inmediatos, ¿no? A pesar de que se esté comprometiendo la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y cuando nos queremos beneficiar y recibir de manera inmediata beneficios sin importarnos, ¿no? Lo que vaya a ocurrir más adelante, pues evidentemente eso pone en riesgo todo, ¿no? Y aquí sí tendría que haber ya una situación de elevar el nivel de conciencia, de compromiso, de responsabilidad, de que pues es un lugar en el que tenemos que cuidarlo y sobre todo establecer esta relación con otras partes del mundo en donde verdaderamente han trabajado en saneamiento ambiental, saneamiento de aguas para garantizar seguir siendo ciudades de primer nivel en donde lo más importante es la gestión hídrica. Sí, Julia Pacheco, Momento. Sí, adelante. gracias. Buenas tardes. Mi comentario va en el sentido de las reservas de agua. Efectivamente, después de hacer estudios y proponer una zona para cuidar el agua subterránea de contaminación en nuestra planta Mérida 1, que es la que nos surte de un gran volumen de agua a toda la población de Mérida, pues he visto con tristeza realmente y como anteriormente dijeron, con algo de frustración, que la propia reserva está siendo invadida por desarrollos inmobiliarios. Incluso se ha llegado hasta poner una demanda por la Junta de Gobierno de esta reserva porque la situación es, digamos, insostenible para los que dirigen la reserva. Se ha llegado en ocasiones anteriores a amenazas y esto ha dificultado conservar en buen estado la reserva. Nos platicaban de que, bueno, una de las maneras de conservar esta reserva, que no solo es el pulmón de nuestra ciudad, sino además proveedora de agua, es cuidando lo que se tiene, ¿sí? Estos desarrollos que están impactando están, además de contaminar el agua, como ya se ha dicho, están propiciando que la diversidad de especies se vaya perdiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya sabemos lo que se tiene que cuidar, dónde se tiene que cuidar y como Yameli dice, cosas parecidas pasan en nuestra reserva ecohidrológica del agua. Entonces hay que poner mucho entusiasmo en tomar medidas para proteger la calidad. Si se puede minimizar, qué bueno, o sea, estaríamos felices, pero al menos preservar la calidad que ahora tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Ávar, muy bien, adelante, Ávar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo veo el problema muy grave porque solo se atiende en Mérida con área de protección y somos 106 municipios. Y todavía nos faltan una cantidad muy importante de comisarías. El modelo que se siguió desde hace 30 años, donde la zona de captación está en el centro de la población, pues está totalmente abatido por la cantidad de gente que crece alrededor de esto, ¿no? Entonces, realmente la falta de tratamiento de aguas, junto con el crecimiento urbano, junto con las acciones que hace el gobierno
de poner carreteras bonitas donde no hay gente, prácticamente diciendo, pasen por aquí, aquí está libre para que ustedes unan. La apertura de la misma CFE de poner energía eléctrica en los lugares más alejados del estado, siempre y cuando se les pague, ha promovido un manejo y un crecimiento explosivo, ¿no? Entonces, realmente las acciones que tenemos que hacer van hacia la misma población, hacia la misma forma en que debemos ver el Estado como un único área de vida donde todos vivimos y donde ya está comprobado desde hace más de 30 años que hay hasta arsénico en el manto freático y no hacemos nada. La gente no entiende el problema que tenemos, ¿no? La parte de crecimiento y de contaminación tan grave que tenemos no se entiende, no llega a la gente de la manera adecuada. Mejor damos tiempo porque está también el doctor Yocam. Buenas tardes, gracias. Gracias, Ava. El doctor Yacomán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más como comentario para insistir en algo que dije ayer y que creo que debe ser punto de partida y de reflexión. O sea, si el ordenamiento territorial establece que en ciertas zonas son reserva, ¿cómo puede alguien entrar a hacer urbanismo a esa zona? ¿No? ¿O cómo puedes determinar que puede hacer un desarrollo inmobiliario? Yo creo que eso no debe pasar, ¿no? Eso debe ser la línea que tenga el mismo Estado como elemento para decir, oye, aquí no va, ¿no? Es la ley, lo dice. El ordenamiento territorial debe tener una categoría de ley. Y eso, insisto, mientras no tengamos eso, cualquiera puede o deshacer y cualquiera puede hacer cambio de suelo a como le plazca. Y por eso digo, en mi opinión, yo creo que tenemos que empezar a ver el modelo de desarrollo que se quiere tener para Yucatán desde el punto de vista sostenible. Y mantengo esa sostenibilidad en el criterio de que no es para ahorita, es de aquí a futuro, ¿no? Porque ese criterio yo veo que mucha gente lo olvida. Veo lo primero, lo que vi, total, yo voy a vivir pocos años más y que vean cómo le hacen los que vienen, ¿no? Eso lo he escuchado muchas veces en diversos contextos y por eso digo, eso no es válido, ¿no? Lo dejo hasta allí. Gracias. Muchas gracias, doctor Germán. Bueno, pues sí, efectivamente creo que en lo que todos coincidimos es la armonización jurídica, pero sobre todo cuestionarnos, ¿no? Hablábamos de que si efectivamente lo que se hace nos conduce a una sostenibilidad y habría que discutir también qué significa sostenibilidad. O sea, sostenibilidad del agua, si lo queremos aterrizar en una discusión urbana, en una cuestión de gobernanza, en una cuestión de metropolización, o sea, en los diferentes foros, a ver qué entienden ustedes por sostenibilidad. Y algo muy importante, que es precisamente lo que dice ahorita el doctor Germán, bueno, o sea, la vinculación de las agendas y sobre todo cuál debería ser la agenda prioritaria. Y creo que lo que estamos discutiendo ahorita es que la agenda del agua debería estar por encima de cualquier otra decisión que se quiera tomar en el territorio, precisamente pensando en el tiempo, o sea, cuánto tiempo más podemos sobrellevar una situación de esta naturaleza y qué tendríamos que hacer para empezar a ver cambios, ¿no? Una curva de mejoría en la gestión hídrica. Pues, Flor, no sé si quieres comentar algo para cerrar. No, pues bueno, ya nada más me quedo sí, con esta cuestión del ordenamiento territorial. Pero, insisto, se habla de planeación, de ordenamiento, de leyes, pero ¿qué tan dispuestos están los gobiernos para entender y atender desde esa perspectiva, ¿no? Y estamos viendo que no es así, como dice el doctor, cualquiera puede venir a hacer y deshacer, ¿no? Y ese es un tema de que yo no me he podido explicar qué es lo que detiene al gobierno para ya poner cartas en el asunto.
Perfecto, perfecto. Pues creo que cerramos. Le agradezco mucho a los que nos acompañaron, los que comentaron con nosotros, que fue Ávar, muchas gracias, el doctor Germán, por ahí Julia Pacheco, y pues la doctora Flor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. También Gracias, quiero Jenny. agradecer, quiero agradecer a Sergio Grosjean, que bueno, aunque no pudo estar con nosotros, pero sí se reunió y estuvimos platicando con él, y también agradecerle al ingeniero Rogelio Pérez Monreal, que también nos apoyó con una llamada para dejar su mensaje y su interés en estos temas de agua, que bueno, él está participando desde 1990. Ayer me lo dejó claro, me dijo, yo soy fundador de varios de esos consejos y desde 1990 se están tocando estos temas. Entonces, creo que ahí es donde deberíamos de retomar. Adelante, Kevin, tú me dices qué procede.